O sea, profe, ese tengo la duda de cómo sería lo de la altura y eso. En este ejercicio. Esta es la actividad complementaria 4. Sí, sí. O sea, yo Listo. estaba recogiendo los datos para ya empezar a hacer los cálculos, pero cogí la masa que es de 200 gramos, cogí la constante elástica y me dan ese dato, pero no sabría cómo expresarlo aquí o qué. Listo, listo. Vamos a realizar la serie de pasos que siempre nos sirven para realizar los problemas. El primero es, primero antes que nada hay que leer el ejercicio, entonces vamos a leerlo. En lo alto de un plano inclinado, que fue el triángulo que yo les puse ahí, sin roce, se sitúa una bolita de 200 gramos. Eso puede ser allí como una pelota de ping pong, uno que ustedes ponen a rodar. Ustedes la sitúan y debido a que no hay roce, no hay pérdidas de energía mecánica. Entonces la ubicamos en lo alto de ese plano inclinado y ella empieza a rodar. El plano tiene una altura de 30 centímetros y un largo de 1 metro. Cuando la bolita cae, golpea a un cubo unido a un resorte, lo que provoca la compresión de ese último. Calcula cuánto se comprime el resorte K igual a 100 Newton metros cuando se deja caer la bolita desde lo alto del plano y choca con el cubo. Esa es la situación que tenemos. Y yo acá abajo les coloqué el dibujo. Esa bolita que ustedes están viendo allí, una persona cualquiera viene y la ubica en lo alto del plano y ella empieza a rodar. ¿Qué podemos suponer nosotros inmediatamente? Al nosotros leer esta situación, nosotros podemos decir que su velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Vamos a hacer nuestra extracción de datos. Y ese es el primer dato que tenemos. Nuestra velocidad es de 0 metros por segundo. ¿Cuál es nuestro segundo dato, muchachos? Nosotros tenemos que esa masa allí tiene una bolita de 200 gramos. Es una bolita de 200 gramos. Si nosotros hacemos esa conversión a kilogramos, eso nos va a dar 0,2 kilogramos. Ese sería el valor de masa correspondiente allí. Ahora, el plano tiene una altura de 30 centímetros. Eso lo vamos a anotar. Nos dicen que la constante de ese resorte allí es de 100 newton metros. Y que la gravedad la supongamos como 10 metros por segundo cuadrado. Listo, eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Qué sucede con la altura, muchachos? Ya nosotros hemos extraído nuestros datos, hemos leído el problema y hemos realizado nuestro esquema. Miren, lo segundo que debemos hacer es ubicar los puntos de referencia importantes de nuestro problema. Anteriormente hablábamos de 3 puntos, ahora también vamos a hablar de 3 puntos. ¿Cuáles serían? El punto, que es el plano del punto alto del plano inclinado, lo podemos llamar punto A. Vamos a escribir acá el punto B, que es cuando esa pelota golpea el cubo para empezar a comprimirlo. Y vamos a llamar al punto C como ese punto donde esa pelota se ha detenido por haber comprimido completamente ese resorte allí. Entonces esa pelota lo que hace es rodar, ella rueda a partir de allí, llega al punto B y lo comprime. Entonces, haciendo un segundo dibujo, nosotros podemos decir, vamos a dibujarlo acá, que ha llegado un punto donde esa pelota comprimió allí, ese resorte lo comprimió a una distancia, esa pelota hizo comprimir ese resorte una cantidad de centímetros allí. Y en ese punto, muchachos, porque aquí estamos hablando del punto C, cuando ya lo ha comprimido allí, cuando ha comprimido el resorte hasta ahí, lo que hace es que en ese punto se detiene la pelota por un pequeño instante para luego retornar. Ahí se acumula energía potencial elástica. Entonces son los 3 puntos importantes, el punto A, el punto B y el punto C. Eso es lo que hacemos por segundo allí, ubicar nuestros puntos de referencia.
Nos hace falta un punto, el punto donde nosotros elegimos nuestro h igual a 0. Es decir, el punto desde donde nosotros empezamos a medir la altura de la energía potencial elástica. Lo podemos ubicar en el suelo, ese sería nuestro punto de h igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese punto hacia arriba, nosotros medimos nuestro valor de h. Y acá arriba en el punto A, el h va a ser igual a 30 centímetros. Eso es lo que sucedería ahí con las alturas, Flores. Lo que tienes que hacer es elegir un punto de referencia y a partir de ahí empezar a medir esa altura. ¿Listo? No sé no sé cómo vayan hasta acá, muchachos. Si tienen alguna pregunta, la pueden comentar enseguida. ¿Les ha quedado claro hasta el momento la situación? O sea, lo que hemos hecho simplemente hasta ahora es, profe, señor, no entendería cómo actuaría a esa altura, o sea, ¿dónde lo introduciría? Sería, ok, tú me hablas de cómo tú la expresas ya en las fórmulas. exacto, o sea, ¿cómo actuaría ella, en qué fórmula? ¿Qué? No, listo. Mi pregunta es hasta el momento si han entendido, si ha quedado claro hasta ahora. ¿Cómo va Keiber ahí hasta el momento? O el señor Luis Miguel Díaz. Paternina, Andrea Navarro, Valentina Sofía. ¿Cómo van hasta el momento? ¿Ha entendido o no? Ok. Listo. Lo que hacemos es expresar, ya nosotros conocemos allí nuestras fórmulas. Vamos a escribirlas nuevamente para aprendernos. Nuestra energía mecánica es igual a K más U. Nuestra energía cinética es igual a 1/2 de nuestra masa por la velocidad al cuadrado. Nuestra energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura. Y nuestra energía potencial elástica es igual a 1/2 de la masa, 1/2 de la constante elástica por lo que se comprime un resorte al cuadrado. Estas serían allí las fórmulas de nuestro problema, de todos los problemas en general. Vamos a desplazar esto para acá. Ahí hemos escrito nuestras fórmulas. Lo que debemos hacer ahora, muchachos, es analizar qué es lo que sucede en cada uno de los puntos que nosotros hemos elegido como puntos de referencia. Entonces nos vamos inicialmente al punto A. Escribimos acá, punto A. Listo, muchachos. En el punto A nosotros tenemos que nuestra energía mecánica es igual a K más U. Eso es igual allí nuestro valor de energía mecánica como tal. A K más U, donde K es la energía cinética y U es nuestra energía potencial, en este caso, en ese punto, gravitatoria. Porque en ese momento ahí arriba no está acoplada ningún resorte. Entonces proseguimos. Ese valor de energía cinética lo escribimos 1/2 de nuestra masa por la velocidad en el punto A al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura del punto A. Listo, esto sucede en el punto A. Muchachos, ¿cuál es la velocidad del punto A de la bolita? ¿Y cuál es ese valor de altura en ese punto? La velocidad de la bolita es 0 y la altura es 0,3 metros. Excelente, muy bien. La energía cinética se hace 0 porque esa velocidad es 0 en ese punto, muchachos. Tendríamos allí, ahora tenemos que esa altura es 0,3 metros porque la altura allí es 30 centímetros. Lo que hace Keiber es pasarlo a metros. Tendríamos nosotros masa por la gravedad por ese valor de altura y reemplazamos nuestros datos. Nuestra masa es de 0,2 kilogramos. Nuestro valor de gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado. Y nuestro valor de altura en ese punto va a ser de 0,3 metros. Entonces, de esa forma, Flores, nosotros podemos emplear ese dato de los 30 centímetros. ¿Sí quedó claro allí cómo actúa ese valor de altura, Flores? Sí, señor.
De pronto alguno haya tenido esta duda, profesor, pero esa medida de 1 metro, ¿qué? ¿Qué sucede con ese 1 metro allí? ¿Será que sirve o no sé cómo usarlo, profe? ¿Dónde va o no? Usted no ni siquiera extrajo ese dato. Y sí, muchachos, ¿qué sucede con ese desplazamiento de 1 metro? Eso es un desplazamiento horizontal allí, pero lo que sucede es que la energía potencial gravitatoria simplemente mide cuánto se desplaza de forma vertical. Eso es lo que nos interesa a nosotros allí. Para la energía cinética, nosotros, ese valor de velocidad que nosotros reemplazamos, lo que tiene en cuenta es el valor de la rapidez de los objetos, es decir, de la magnitud de la velocidad. Esa vez que ustedes ven es la magnitud de la velocidad. Para los que de pronto tengan esa pregunta, hay un ejercicio que les hablan de rapidez, y esa rapidez es la misma v de la fórmula. Nosotros trabajamos es con la magnitud de la velocidad de los cuerpos, es decir, con la rapidez. Entonces, ese 1 metro no nos va a servir en este problema en realidad, porque nosotros vamos a tener son desplazamientos verticales allí y después vamos a tener un desplazamiento horizontal en el resorte. Es decir, no nos va a servir mucho ese dato en este problema, no nos va a ayudar. Para lo que nos están preguntando no es necesario. Entonces es ese tipo de ejercicio que a veces les dan datos que no usan. Ahí lo importante es lo que se desplaza de forma vertical. Bien, muchachos, ¿qué obtienen al realizar esa operación allí? 0,6 joules. Listo, ahí obtienen 0.6 joules. Ese sería su valor de energía mecánica. Listo, continuemos acá. Anotamos que nuestra energía mecánica ahora, una de las que hemos calculado es 0.6 joules. Listo, muchachos, vamos a analizar qué sucede en el punto B. Lo que hacemos siempre es analizar lo que sucede en los puntos que nosotros elegimos. Punto B. En el punto B, muchachos, nosotros vamos a tener que nuestra energía mecánica sigue siendo K más U. Eso no cambia allí. Y debido a que nosotros hemos elegido nuestro punto de referencia en el suelo, allí en ese punto la altura es igual a 0. Es decir, planteamos un medio de nuestra masa por la velocidad del punto B al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura del punto B. Muchachos, pero en el punto B es nuestro punto de referencia desde donde empezamos a medir ese valor de altura. Es decir, ahí en el punto B del problema, la altura es 0. Es decir, en el fondo, allá abajo, toda la energía mecánica va a ser completamente energía cinética. Pero si ustedes se fijan, muchachos, en ese punto nosotros no podemos calcular lo que nos están pidiendo con ese planteamiento de puntos. Nosotros aquí lo que podemos encontrar es la velocidad de la pelota en ese punto, pero hasta ahí. A nosotros lo que nos están preguntando es cuánto se comprime el resorte. Es decir, debemos irnos más allá, porque no estamos encontrando aquí lo que nos están pidiendo. Pero sí nos sirve para saber algo, que en el punto B toda la energía mecánica es cinética. Para eso nos sirve allí nosotros llegar a ese punto. Ahora, ¿qué sucedería entre el punto B y el punto C, muchachos? Vamos a hacer nuestro análisis acá, nuevamente. A ver, ¿dónde se va a comprimir el resorte? Exactamente, tal cual como ya hemos dicho ahorita. Vamos a colocarlo nuevamente. Esta energía mecánica va a ser igual a la constante más la energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos entrando. Estoy hablando de lo que sucede entre el punto B y el punto C. ¿Listo? Entre el punto B y el punto C, la interacción de energías ocurre entre la energía cinética y la energía potencial elástica. Entonces, muchachos, ¿qué sucede con la energía cinética y la potencial elástica entre los puntos B y C? ¿Qué sucede allí, muchachos? Coméntenme.
¿Cuál aumenta? ¿Cuál disminuye? La potencial elástica aumenta, Aumenta, muy bien. ¿Por qué, Keiber? ya que el resorte se está, eh, ¿cómo es? Comprimiendo. Eso. Muy bien. Debido a que ese resorte empezó a manifestar un valor de X a partir de su punto de referencia entre B y C, empieza a aumentar la energía potencial elástica. Ese valor de X empezó a aumentar. ¿Y qué sucede con la energía cinética entre los puntos B y C, muchachos? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Por qué? Porque a medida que ese resorte se comprime, la velocidad del cuerpo empieza a bajar. ¿Y en qué punto, muchachos, nosotros vamos a tener que esa velocidad es cero? ¿Dónde se detiene completamente la pelota? Cuando se comprime todo el resorte, Cuando ya se comprime todo el resorte, es decir, en el punto C. En ese punto se ha comprimido completamente el resorte y su velocidad es de 0 metros por segundo. Eso quiere decir algo, que nosotros no necesitamos en realidad calcular nuestra velocidad allí cuando él ha llegado al punto B. No fue necesario. Vamos a analizar qué sucede en nuestro punto número C. Vamos a hacer una línea aquí. Bien, muchachos, en nuestro punto número C, nosotros vamos a tener que nuestra energía mecánica sigue siendo K más U. Lo que hacemos es plantear como siempre, nuestra K más U va a ser igual a un medio de la masa de la masa por la velocidad en el punto C al cuadrado más un medio de esa constante elástica por lo que se comprime ese resorte al cuadrado en el punto C. Muchachos, tal cual como ya han dicho ustedes, la velocidad en el punto C es igual a cero. Ahí se comprime completamente y ese valor de energía cinética en el punto C es cero. Es decir, nuestro valor de energía mecánica lo vamos a tener como un medio de la constante por el valor de la constante por el valor de X al cuadrado. Esta acá, muchachos, es la constante elástica del resorte que nosotros extrajimos como dato al principio del problema. Y ese valor de X es lo que se comprime el resorte. Es decir, muchachos, nosotros en el punto C ya tenemos nuestro valor de energía mecánica. Ya tenemos nuestro valor de K. Lo que nos hace falta por encontrar es precisamente lo que nos están preguntando, el valor de X. ¿Cómo despejaríamos eso? El 2 que está dividiendo pasaría del otro lado a multiplicar. El K que está multiplicando pasa del otro lado a dividir. Y eso nos daría por X al cuadrado. Recordemos que para nosotros despejar esa potencia lo que hacemos es sacar raíz a ambos lados. Y eso nos dejaría una raíz ubicada de esta forma. Esto lo podemos escribir de esta forma, X igual a raíz de 2e por sobre X. Y lo que hacemos es reemplazar nuestros datos. X es igual a la raíz de 2 por el valor de energía mecánica que calculamos que fue 0.6 joules. Y eso le dividimos en los 100 newton que vale la constante elástica. Muchachos, al hacer esta operación, ¿qué valor de X obtienen allí? Al realizar esa operación. 0,10 metros. 0,10. 0.10 metros. Muy bien. Voy a colocar un poco más. Voy a tratar de reubicar esto.
nuestro X nos dio 0. En realidad da 0.1095 metros, pero está bien. Esa sería la respuesta allí. Y eso convertido a centímetros nos podría dar un resultado aproximado allí de 10.95 centímetros. Esas serían las respuestas de nuestro problema. ¿Listo? Así nosotros podríamos encontrar esos valores de compresión. Entonces me gustaría saber, muchachos, si tienen alguna duda con respecto a este problema, si les ha quedado claro allí la explicación. Realmente hay una serie de pasos que les ayudan a ustedes a resolverlos. Siempre recordemos extraer nuestros datos. A partir de esos datos nosotros elegimos puntos de referencia y a partir de esos puntos de referencia planteamos la fórmula de energía mecánica para desglosar esa fórmula de energía mecánica y encontrar los valores que nos están pidiendo. Se puede decir que son los pasos en general que ustedes hacen para realizar los problemas allí. Muchachos, con respecto a esta actividad complementaria, ¿tienen alguna duda? ¿Les ha quedado clara allí? ¿Se han entendido un poco más cómo es la interacción de energías cinética y potencial para la mecánica allí? ¿Les ha quedado un poco más claro? Sí, señor. ¿Y qué opina el señor Keiber Miranda? Keiber fue uno de los que me comentaba que al principio le costaba un poco entender este tema de energía mecánica. No sé si hayas entendido un poco más ahora. Sí, profe, ya comprendo cómo se realiza ya. Siempre, miren, ustedes me pueden preguntar, profe, que si es el mismo procedimiento. En realidad, todos los ejercicios de física son diferentes, muchachos, pero hay una serie de pasos que les ayudan a resolverlo, una serie de pasos que siempre se hacen a partir de lo que ustedes tengan allí. En energía mecánica, ustedes siempre elijan puntos de referencia, extraigan los datos, analicen qué pasa en cada punto, despejen, calculen, anoten ahí en los datos y siempre van a tener ahí las respuestas respectivas. ¿Listo? Con respecto a este ejercicio, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Ok, bien. Vamos a ir analizando ahí. Por ejemplo, me gustaría saber, muchachos, en este ejercicio, para ustedes, ¿dónde la energía cinética es máxima? ¿En el punto A, B o C? ¿Qué opinan ustedes? Es más que Es máxima. ¿Dónde En es el B. máxima? En el punto B, es correcto. Allí toda la claro, es igual energía, a la mecánica. exacto, en ese punto toda la energía cinética es igual a la energía mecánica. Muchachos, les hago otra pregunta. ¿Dónde la energía mecánica es máxima? ¿En cuál de los tres puntos? ¿Dónde la energía mecánica todos es tres. máxima? En todos tres. Muy bien, Flores. La energía mecánica es constante en todos los puntos de las situaciones. Muy bien, esa fue una pregunta ahí, como le pueden decir a veces, prengamusera. No, mentira, mentira. Continuemos. ¿Dónde es máxima la energía potencial elástica? ¿En el punto A, B o C? C. En el punto C, muy bien. Muchachos, ¿dónde es máxima la energía potencial gravitatoria? ¿En el punto A, B o C? A. En el punto A. Excelente, muchachos. Muy bien. Han sabido identificar cuáles son los puntos donde podemos encontrar los valores máximos. Entonces, este ejercicio ha quedado ahí bastante claro. No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta con respecto a este en especial. De pronto tengo alguna pregunta ahí la señorita Melissa Castro. No, profesor. Hola, Yo, señor. profe, Señor porque Alejandro Donado. Adelante, señor. es que la pregunta que le respondió Flores del valor gravitacional no entendí por qué es más alta en el punto A. Ok, es más alta ahí, Donado, porque es el punto donde nosotros vamos a tener nuestro valor de altura máximo. ¿Listo? Nuestro valor de H, a partir de donde empezamos a medir nuestro punto de H, es el suelo. Lo voy a señalar acá con color amarillo, mira. Ahí en nuestro H igual a 0, a partir de ahí nosotros empezamos a medir nuestro valor de altura. Es decir, ¿dónde podemos nosotros encontrar el valor de altura máxima?
a partir de ese punto, Donado. ¿Dónde es máximo ese valor de altura? En el punto A. En el punto A. A partir de ese punto, la pelota empieza a descender, empieza a disminuir ese valor de H, y en ningún otro punto van a encontrar un valor de H mayor a ese. Es decir, la energía potencial gravitatoria es máxima en el punto A debido a que esa altura es máxima en ese punto. Profesor, Gracias. Señor, yo tengo una duda, pero es en la complementaria 5. Yo le escribí un comentario privado sobre la duda que tenía. bueno, listo. ¿Qué hora es? 2:15. Nosotros tenemos ¿hasta qué? Hasta las 2:45. O no sé, ¿hasta qué hora es que tenemos? Sí, hasta 2:45, profe. Listo, entonces vámonos a la actividad complementaria 5. Vamos a dejar de compartir acá pantalla. Actividad complementaria 5. Vamos a mover esto. Ok, listo. Aquí tenemos la actividad complementaria número 5. Entonces, coméntanos acá tu duda, Miranda. Ya resolvimos la actividad complementaria 4. Coméntanos ahí la que tienes con respecto a la quinta. Mire, profesor, es que yo hice los cálculos de... Yo le escribí aquí, tengo una duda en la parte donde debemos calcular la rapidez con la que llega al punto C. Entonces, no sé si se utilizará la misma ecuación que se utilizó para hallar la velocidad del punto B y se suman las dos. Ah, bueno, listo. Entonces, esa fue la parte que no entendí. Listo, listo. Vamos a dibujar esto acá. Vamos a hacer este dibujo acá de forma rápida. La pregunta es si se calcula de la misma forma la velocidad del punto B con la del punto C. Vamos a dibujar Ajá, acá. y si después se suman los dos resultados para darnos la velocidad final de C. Ok. Listo. Este es básicamente ahí el dibujo de nuestra situación. Vamos a ubicar acá una pelota. Vamos a colocar esto un poco más abajo. Ok, nos dicen que el suelo, fondo del pozo, 20-50, listo. Lo que les estoy dibujando acá es el dibujo que ustedes tienen allá mismo. No lo puedo copiar porque no, acá esta página sí no permite copiar imágenes. Y en la altura de ese plano inclinado es 20 metros. Primero que todo, nos dicen acá que el fondo de ese pozo mide 50 centímetros. Entonces ustedes tienen allí esa pelota que se está desplazando ahí en esa dirección hacia el fondo del pozo. Entonces ahí les ubican 3 puntos. Ahí mismo se los están diciendo. Esta vez ni siquiera tienen que elegirlos ustedes. Les están diciendo el punto A, el punto B y el punto número C. O el punto letra C también se puede decir. Y en el punto C es el que nosotros llamamos fondo del pozo. Muchachos, este ejercicio se puede realizar de 2 formas diferentes. Porque es que acá prima mucho lo que es, vamos a escribir eso con las letras mejor, acá prima mucho algo que es la elección del punto de referencia de donde nosotros empezamos a medir allí nuestro valor de H. Eso es muy importante aquí. En todos los ejercicios en general, pero acá quizás sea un poco más, no sea como tan claro cuál deberían elegir. Aunque eso siempre es decisión de la persona que lo está haciendo. Bien, muchachos, esa es la situación. Keiber nos pregunta si la velocidad en el punto B se calcula de la misma forma que la velocidad en el punto C.
Y sí, la respuesta es sí. Miren, ¿cuáles son nuestras fórmulas? Las mismas de siempre. Tenemos que nuestra E, vamos a escribirla acá de nuevo. Tenemos que nuestra energía mecánica es igual a K más U. Escribimos, nuestra energía cinética es igual a 1/2 de nuestra masa por la velocidad al cuadrado. Nuestra energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura. Y por último vamos a tener que nuestra energía potencial elástica es igual a 1/2 de la constante por X al cuadrado. Esos van a ser allí los valores de energía. Los valores, sí, se puede decir, los valores de energía para todos nuestros casos. Listo, los datos de nuestro problema. Allí esa pelota o esa piedra va bajando allí con una masa de 1.5 kilogramos. La altura es de 20 metros, ya la colocamos allí y hay una zanja de 50 centímetros de profundidad. Nos preguntan, ¿cuál es la velocidad en el punto B y cuál es la velocidad en el punto C? Listo, entonces yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Desde qué punto o qué punto elegirían ustedes aquí para empezar a medir el valor de H? ¿Qué punto elegirían ustedes para empezar a medir eso? ¿Qué opinarían ustedes allí? El punto A. Ok, si tú eliges el punto A como H, lo puedes hacer. O sea, desde el punto A partir de ahí tu H es igual a 0. Eso es lo que elegirías ahí como tal. Eso lo puedes hacer. No hay problema con eso. Pero ¿qué sucedería? Ahí tendrías inconvenientes en cierto aspecto, porque, bueno, generalmente nosotros ¿qué hacemos? Nosotros elegimos siempre como nuestro H igual a 0, puntos que estén inferiores allí a cuerpos que están inicialmente a cierta altura. Es decir, a partir de ese punto, todos los H van a adquirir valores negativos, porque ya se empieza a mover hacia abajo. Listo, como ese es tu punto H igual a 0, siempre vas a encontrar valores negativos a partir de allí. Miranda escogió, por ejemplo, el punto B como H igual a 0. Ya eso se puede hacer también. También se puede escoger el punto C como H igual a 0. Yo recomendaría que fuera entre el B y el C. Cualquiera de los dos puede ser. ¿Listo? Entre el B y el C, ¿por qué? Porque siempre podemos elegir como H puntos inferiores. Pero la pregunta es ¿cuál de los dos puede ser? Keiber eligió el punto B como su H igual a 0. Es decir, su valor de H a partir de ahí hasta el punto A es de 20 metros. Vamos a trabajar con el valor de H que eligió Keiber. Vamos a tener ahí que nuestro valor de H en el punto A partir de ese punto es de 20 metros. Listo. Entonces, luego de haber hecho ese análisis, de haber elegido los puntos, hacemos nuestro análisis de puntos, que es lo que hacemos luego. Listo, muchachos. Escribimos acá. En el punto A, ¿qué podemos encontrar en el punto A? Nosotros tenemos que nuestra energía mecánica es igual a K más U, ¿cierto? Donde el valor de K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad del punto A al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura en el punto A. Listo, entonces muchachos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál sería el valor de velocidad en el punto A y cuál sería su valor de altura en ese punto A? ¿Cuáles serían esos valores? Pero la velocidad inicial o la velocidad con la que va. Sí, la velocidad en el punto A, ¿cuál sería? 0. 0. Sería 0 porque ella se está dejando caer desde allá arriba. Empieza a bajar desde ese punto máximo. Ahí su velocidad es 0. ¿Y su valor de altura cuál sería en ese punto, muchachos? 20 metros. 20 metros, muy bien.
Nuestra masa por gravedad por altura quedaría expresada así. Ahí podemos nosotros calcular que nuestra energía mecánica es igual a la masa, que es de 1.5 kilogramos, por la gravedad, que es de 10 metros por segundo cuadrado, por la altura, que es de 20 metros. ¿Qué resultado tienen al realizar esa operación allí, muchachos? 300 joules. 300 joules, bien. Y la tienen allí. ¿Listo? Continuamos. ¿Qué pasa en el punto B? Que es el segundo punto de nuestro análisis. Escribimos acá en el punto B. En el punto B, el cuerpo allí ha llegado con cierto valor de velocidad. Lo escribimos acá. Él ha continuado rodando y en ese punto también tiene un valor de energía cinética más U. Lo seguimos expresando. Y eso será igual a 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura en el punto B. Muchachos, en el punto B, ¿cuál sería ese valor de altura? En el punto B. 0 metros. Sería 0 metros. Cero. Sería 0 metros, muy bien. Es decir, en el punto B nosotros vamos a tener completamente energía mecánica. Ahí vamos a tener E, que es igual a 1/2 de nuestra masa por la velocidad del punto B al cuadrado. Esa B al cuadrado nosotros la podemos despejar, la debemos despejar. Listo, esa B al cuadrado despejada quedaría de esta forma, 2E que divide a M, y eso le sacamos la raíz y sería igual a la velocidad del punto B. Reemplazamos nuestros datos porque ya nosotros calculamos nuestra energía mecánica. Eso daría 2 por 300 joules, dividido entre la masa, que es de 1.5 kilogramos. ¿Y qué resultado tienen al realizar esa operación allí, muchachos? 20 metros sobre segundos. 20 metros sobre segundo, muy bien. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. Vamos a escribir acá. Ya hemos calculado nuestra velocidad del punto B. Entonces yo te pregunto, Keiber, cuando intentaste hallar la velocidad del punto C, ¿qué fue lo que sucedió allí? O sea, hasta aquí fue que llegué yo y ahí fue donde me comencé a enredar porque no sabía si tenía que hacer lo mismo para hallar el punto C y luego sumarle la velocidad del punto B y eso me daba o no sé qué hacía. Ok, con el punto B pasa algo interesante. Recuerden lo que yo le dije a Flores ahorita, miren. ¿Qué harían ustedes para encontrar la velocidad del punto C allí? De pronto, ¿qué estrategia utilizaría algún otro compañero ahí para encontrar ese valor en el punto C? Porque miren, en el punto C ya estamos alejándonos de nuestro altura, punto de profe. referencia. Ok, listo, la altura. Listo, vamos a hablar de eso. Ya nosotros nos empezamos a alejar de nuestro punto de referencia de h igual a 0. ¿Cierto? Nos empezamos a alejar, pero en el sentido negativo de él. Entonces, ¿ustedes qué valor de h creen que encontrarían